Yo lo que veo es que hay una urgencia del gobierno nacional para privatizar los recursos públicos de la salud y de la seguridad social, cosa que desde el punto de vista constitucional pues no es viable, no sería atendiendo a los requerimientos constitucionales. Y en ese sentido pues sí tenemos que manifestar nuestra opinión. En Quiriqué, hoy nuestro invitado es un invitado de postín. ¿Por qué? Porque es médico, porque conoce la problemática de salud del país como el que más, porque ha ocupado todos los cargos gremiales que uno puede ocupar en una vida larga profesional, pero también administrativos, porque conoce lo que se debe hacer con la salud pública, no solamente desde la perspectiva colombiana, sino que como fue diplomático también conoció y conoce qué sucede en otros países. Él es el doctor Germán Fernández Cabrera. Doctor Germán, qué placer tenerlo en Quiriqué, bienvenido. Muchas gracias, Ancísar, muy complacido de estar en el medio de comunicación que ahora usted dirige. Médico, yo creo que no me equivoco si digo que usted ha sido el personaje de la salud en Colombia que empezó a trabajar el tema de la problemática que se nos vendría encima con el virus, yo diría que más temprano que todo el mundo, y que desde el principio estuvo diciéndole al gobierno, mire, es por aquí, hay que hacer esto, en tal país están haciendo aquello, ojo que esto tiene tales características, etcétera. ¿Usted cómo hizo rápidamente para identificar que estábamos ante una gran problemática? Porque no estamos hablando de ahora, sino que usted empezó a trinar, para decir cualquier cosa, desde enero del año pasado, cuando muy poca gente le concedía importancia al tema. Sí, efectivamente, eh, a través de mi experiencia profesional he seguido y estudiado temas epidémicos y cuando apareció este fenómeno en China que empezó a ser divulgado en las primeras semanas de enero, yo comprendí la significación que tenía para todas partes y además la rápida expansión que podía tener a través de la vía aérea, como efectivamente nos llegó a Colombia a finales de febrero y fue detectada a comienzos de marzo. Yo hice las alertas correspondientes, sin embargo, en ese momento y desde el mes de diciembre estábamos sin un mando efectivo en el Ministerio de Salud, puesto que estaban discutiendo los sectores políticos a quién colocaban de ministro y fue un debate que duró más de 2 meses durante los cuales estuvimos sin una precaución debida frente a este tema. Es así que para el 6 de marzo del año 2020 ya se informa oficialmente la presencia del primer caso en Colombia. Yo venía haciendo estas advertencias, incluso varios amigos cercanos me dijeron posteriormente que estaban pensando que a mí se me estaba corriendo la teja porque todo el mundo veía la pandemia lejana por allá en China y después ya fueron apareciendo los casos en Europa, se hicieron las advertencias y llegamos tarde, efectivamente, a las primeras medidas. Perdimos la primera línea de la batalla que hubiera podido ser atendida adecuadamente. Médico, si uno mirara descontextualizadamente sus trinos, uno podría pensar que usted se la tiene al rojo, para coger un dicho popular, al gobierno nacional. Pero si uno mira todo el contexto de lo que ha sido la película de sus pronunciamientos desde ese mes de enero, cuando yo lo he seguido particularmente frente a esta alerta, uno lo que ve es que se está expresando un hombre de una larga trayectoria, como usted ahorita nos lo enunció, pero que es muy importante que el país sepa que usted conoció toda la problemática nacional desde los ministerios de Trabajo y desde el Ministerio de Salud, en cargos que cubrían responsabilidades con toda la nación. Entonces, esas alertas que para algunos podrían ser en contra del gobierno, lo que iban, en mi interpretación, era a favor de la salud del pueblo colombiano. ¿Cuál es y cómo ha sido su relación
con el gobierno, qué le ha pasado con el gobierno, cómo lo ha entendido o no el Ministerio de Salud, lo han tenido en cuenta o no. Yo no quiero formularle preguntas puntuales, sino como que hablemos de esa película en general. No, vea, el asunto para mí es una obligación profesional, personal, ni siquiera es institucional, porque todo lo que hago lo hago por mi propia voluntad y con mi conocimiento. Yo no puedo decir que se la tengo al rojo al gobierno nacional. Lo que puedo afirmar es que hago alertas tempranas y algunas son atendidas más rápido, otras no son atendidas, pero yo sigo haciendo las alertas. Yo no puedo decir que estoy contra el gobierno, ni más faltaba, porque entiendo las dificultades tan grandes que puede afrontar cualquier gobierno que en este momento estuviera al mando frente a una pandemia tan expansiva, agresiva, que ha puesto en jaque todo el sistema de salud muy precario que tenía Colombia. Y entonces, lo que estamos haciendo, digamos, es gestionando desde el punto de vista de la opinión pública aquellos aspectos que se muestran débiles, que se muestran deficientes. Con el ministro de Salud y con muchos gobernantes tengo una relación buena. Sin embargo, digamos que mi mejor relación en este momento es con los medios de comunicación, con todos, que me han permitido presentar opiniones y algunas discrepantes, por supuesto, pero que muchas veces son oportunas y necesarias para atender aspectos específicos de la pandemia. No estoy contra ningún gobierno y entiendo la dificultad que afrontan todos los gobiernos, el nacional y los locales, en este tipo de situación que es realmente seria y catastrófica. Médico Germán Fernández, vamos ahora sí puntualizar un poco de lo más a lo menos. ¿Cree usted que a fuerza de la urgencia y como resultado de todas las presiones, en un año en salud hemos mejorado ostensiblemente con relación a cómo estábamos en enero de hace un año y que de otra manera, de no ser por esta pandemia, quizás nos hubiéramos quedado muy atrás, a pesar de lo atrasado que podemos estar todavía? Yo no puedo señalar de manera genérica que hemos mejorado o o que continuamos mal o peor. Yo lo que puedo decir es que en algunos aspectos hemos respondido eh, más o menos adecuadamente a las necesidades. Por ejemplo, hemos aumentado el número de unidades de cuidado intensivo en distintos hospitales y distintas instituciones. Sin embargo, ahorita estamos evidenciando la escasez de ellos y otra cosa muy importante, la escasez de personal que atienda esas unidades de cuidado intensivo y la escasez de medicamentos para los pacientes que están en cuidado intensivo o en servicios de urgencias o en servicios de cirugías. Entonces, estamos viendo que hay una exigencia hacia el sistema. Y en esa exigencia, en algunos aspectos estamos respondiendo y en otros de manera insuficiente. Ahora bien, con respecto al sistema, yo lo que veo es que hay una urgencia del gobierno nacional para privatizar los recursos públicos de la salud y de la seguridad social, cosa que desde el punto de vista constitucional pues no es viable, no sería atendiendo a los requerimientos constitucionales. Y en ese sentido pues sí tenemos que manifestar nuestra opinión. Lo mismo ocurre en algunas circunstancias sobre las cuales hay debate, de manera que esos debates seguirán, pero lo que no podemos es permitir que se utilice la crisis que en este momento vivimos para privatizar los recursos públicos de la salud que corresponden al bien común de los colombianos. ¿Usted cómo analiza hechos como que, por ejemplo, los alcaldes, no solamente de las capitales, sino de muchos municipios de Colombia, conociendo la pandemia, conociendo los peligros de ese virus que es absolutamente letal, programan de todas maneras eventos como los alumbrados decembrinos
entendiendo desde el principio, deberían saberlo, que eso implicaba aglomeración, implicaba el que mucha gente se juntara y celebrara y que eran motivos precisamente como para propagarlo. Pareciera que no estuvieran intentando acabar con el virus, sino acercarlo para hacer inmunidad de rebaño. ¿Sería ese el propósito o qué? ¿Usted cómo analiza ese hecho? Porque a uno le parece contraproducente que primero prendan alumbrados y después los apaguen para decir que allí está la causa. Yo lo que veo es una ausencia de información suficiente. Y por otra parte, entiendo que los alcaldes también tienen la presión económica y la presión política. Entonces, terminan bailando entre la rubia y la morena, porque tienen que también atender los requerimientos económicos de la población, los contratos que ya muchas veces estaban establecidos sobre los alumbrados, porque eso los establecen anteriormente, entonces tienen que cumplirlos. Pero por supuesto que eso tiene unos efectos deleterios, como los estamos viendo en esta época de comienzos de año. Estamos pagando las consecuencias de toda la informalidad desde el punto de vista epidemiológico que no tomaron en cuenta los alcaldes de distintas ciudades. Estoy hablando de la capital, estoy hablando de las principales ciudades de Colombia y por supuesto de muchas poblaciones en donde se hicieron pequeñas ferias o más grandes ferias. Y ahora también la inconsciencia de muchas personas que están dedicados a fiestas clandestinas y a aglomeraciones cuyas consecuencias vamos a seguir pagando en los próximos meses y semanas. En el caso específico de Bogotá, digamos que la opinión pública se ha quedado moviéndose más entre si eran o no convenientes las vacaciones de la alcaldesa Claudia o no. Pero, por ejemplo, en cosas puntuales como la habilitación de Corferias para atender las urgencias, que después se haga el desmonte y que lleguemos a este segundo pico de la pandemia, ¿a usted le parece que es improvisación o cómo analiza ese hecho? No, yo analizo es que inicialmente se pensó que la pandemia iba a ser supremamente expansiva en las primeras fases. Y evidentemente fue expansiva, pero no todo lo que se sospechaba. Entonces, se acudió a tener la expansión en Corferias para atender pacientes no COVID, mientras se le dejaba los hospitales a los pacientes que requerían atención más especializada. Como este pico no sucedió en la intensidad que ocurría, entonces se cerró Corferias y ahora que se vino el segundo pico, que ha sido mucho más expansivo y probablemente si comprueban la llegada de otras cepas más expansivas a Colombia, pues es evidente que hace falta el apoyo que tuvimos al comienzo de la pandemia. De manera que estas son situaciones que se presentan y que nadie tiene la experiencia ni la ha tenido para atender una magnitud de expansión viral como la que estamos teniendo. Doctor Germán Fernández, usted con su larga experiencia y después de estar detalladamente al pie de lo que ha sido este proceso de la pandemia en Colombia, haga un esfuerzo, por favor, y nos cuenta, ¿qué cree que hemos hecho bien, qué regular y qué mal en este proceso de este año? Parto de la base de que todo lo que hemos hecho pues no tiene un sustento con experiencias previas, ni de los jóvenes gobernantes que hay ahora, ni de los ancianos gobernantes que ya están en el retiro. Entonces, es necesaria la improvisación, es inevitable que se cometan errores. Ahora, hay errores que se han podido evitar. La gente tomó muy a la ligera las primeras noticias de la llegada del virus. Pensaron que se iba a quedar en China, que los virus no viajaban en avión. Y por supuesto que viajaron en avión y llegaron por los aeropuertos internacionales a todos los países del mundo, a Colombia también. Aquí se advirtió oportunamente que cerraran los aeropuertos, no se hizo. Después vinieron todas las presiones de los sectores para cerrar y hacer las primeras cuarentenas, cosa que se hicieron y que, digamos, lentificaron la expansión del virus, pero
necesariamente vino la presión económica de todos los gremios buscando que no se quiebren los negocios, que no se cierren los establecimientos comerciales. El resultado también, desde ese punto de vista, lo tenemos ahora. Tenemos una gran cantidad de instituciones, negocios formales que han tenido que cerrar y tenemos la informalidad que no cerró. Entonces se conjugaron dos situaciones muy graves: el cierre de los negocios formales y el crecimiento de la informalidad que no podía hacer las cuarentenas, porque no tenían formas de modus vivendi, de conseguir el diario para vivir. Entonces, esto es el resultado de un proceso económico que viene de larga data, que es el resultado necesariamente de las políticas económicas de los últimos gobiernos. Entonces, aquí estamos teniendo un resultado obvio frente a una situación crítica como es la pandemia. Uno ve en las redes sociales que en general, y usted particularmente muchas veces se ha quejado y le ha llamado la atención, le ha jalado las orejas a las EPS, pero vamos a ejemplificar de alguna manera lo que también pasa en otros lados. En mi familia, 3, 4 miembros han tenido el COVID y sus EPS, particularmente una que no quiero mencionar, los ha tratado, yo diría que extraordinariamente bien, sin tener planes complementarios y sin tener que llamar a nadie, ni tener esas roscas nacionales tan necesarias cuando se requiere una atención de salud. Entonces, ¿a cuál verdad le creemos? ¿A esa general donde se supone que todas las EPS no han atendido bien el proceso, o a esos casos particulares que podrían ser excepcionales, o es que realmente hay unas, y usted abogo a su conocimiento y a su experiencia, porque insisto, usted ha seguido absolutamente al detalle lo que viene pasando con la pandemia en el país? Sí, es evidente que para fortuna de algunos o muchos de los afiliados, se ha recibido la atención correspondiente a la necesidad. Y también es evidente que muchos afiliados no han recibido la atención que corresponde a la necesidad, o la han recibido tardía, o los informes de los exámenes llegan cuando el paciente ha fallecido o cuando ya ha pasado los periodos de cuarentena. Es decir, los dos aspectos de la moneda existen. Entonces, la presión que hacemos y que ejercemos y que vamos a seguir ejerciendo sobre tanto las EPS, a las que les han dado una inmensa cantidad de dinero para que atiendan la pandemia, algunos han aprovechado ese dinero para el servicio de los pacientes, pero hay otras que evidentemente no han correspondido a la confianza que les dio el gobierno nacional. Lamentablemente, no tenemos una superintendencia que tenga toda la penetración nacional que quisiéramos para vigilar aquellas entidades que no han cumplido con el país ni con la obligación que les asignó el gobierno nacional. Porque finalmente, no hay que olvidar nunca que las EPS lo que manejan son recursos públicos, y los recursos públicos están destinados al bien común y no al beneficio particular de las EPS, no al interés crematístico de hacer utilidades y ganancias, mientras le niegan servicios a los pacientes. Médico Fernández, usted decía que por allá en el mes de diciembre del año 2019 y enero del 2020 estaban buscando ministro de salud. Bueno, encontraron al doctor Fernando Ruiz. Uno al doctor Fernando lo ve absolutamente dedicado al tema. Su evolución, su evaluación personal del ministro de Salud como persona encargada de tomar las decisiones, obviamente en congruencia, me imagino yo, con el señor presidente de la República y demás, pero responsable directo de la cartera. ¿Cuál es su evaluación hoy? El ministro Fernando Ruiz ha sido un gran profesional, lo conozco desde hace muchos años, ha sido un catedrático de la Universidad Javeriana de gran experticia y experiencia, cuenta con mi respeto personal y
En relación con su desempeño, yo diría que, como usted lo señala, ha sido un hombre muy dedicado. Prácticamente él no ha sido un ministro del conjunto de la salud, sino ha sido el ministro de la pandemia, porque no ha tenido tiempo de atender cosa diferente a esa. Sin embargo, pues lógicamente, él está allí cumpliendo un encargo político de un sector político muy definido y en algunas de sus decisiones actúa pues necesariamente siguiendo las indicaciones del sector político al cual él obedece, que son actuaciones frente a las cuales yo tengo, digamos, algunas glosas fundamentales, pero entiendo perfectamente que esto es un condicionamiento político que obliga al doctor Fernando Ruiz a tomar algunas decisiones que no necesariamente son compartidas por todos. Oiga, médico, yo estoy tratando, pero no he podido, de llevarlo a usted a que me diga quién ha actuado bien en este proceso. Usted allá en su mente y en su análisis y en ese seguimiento permanente, usted tiene un 1, 2, 3, un podio, digamos, de alcaldes o gobernadores o ministros o funcionarios públicos que usted diga se merecen por lo menos el reconocimiento de que han tratado de hacer las cosas bien. Vea, yo parto de la buena fe de todos los que están actuando. Pues por supuesto, no puedo concebir que alguno esté actuando en contra de su población o en contra de lo que sería el bien común. Ahora, por supuesto, vuelvo a insistir, algunos obedecen a un interés político y otros a un interés personal en la toma de ciertas decisiones. Eso no se excluye y es obvio. Algunos buscan su interés personal, tampoco lo podemos ocultar. Entonces, las decisiones que buscan el bien común, como son muchas de las que se han tomado, pues por supuesto, tienen el aval de toda la población, no el mío. El mío es apenas una opinión personal. Y aquellas decisiones que están involucradas con el interés particular, que también ha sido notorio en algunas intenciones, pues por supuesto se señalan como tal y serán analizadas por los organismos de vigilancia y control del Estado, evidentemente, Bueno, y criticadas por la opinión pública. usted fue diplomático. Yo pensé que lo había sido, pero veo que lo sigue siendo. De manera, doctor Fernández, que no me ha soltado ningún nombre. Pero bueno, vuelvo y le insisto. ¿Alguno de los alcaldes del país le ha llamado la atención por lo que ha hecho o los enmarca en eso que ya me juzgó? Sí, vea, hay alcaldes que trabajan activamente. Yo debo señalar el alcalde de Cali, por ejemplo. Es un hombre que está en permanente contacto con la gente. La alcaldesa Claudia López, por supuesto que también está en permanente contacto. Y claro, sí, toman decisiones a veces equivocadas, las tales vacaciones, por ejemplo, eso es inocultable. Eh, el, eh, el alcalde de Medellín también toma decisiones y todos buscan un bien común, eso no podemos ocultarlo. Ahora, hacemos análisis de algunas decisiones que no tienen el resultado que espera la población. Por ejemplo, ese abrir y cerrar, ese decir este puente sí, aquel no, esta cuarentena de 3 días, ese acordeón que a veces se abre demasiado, otras que se aprieta demasiado, ¿eso es buena lectura de cada instante o es improvisación, médico Fernández? Pues evidentemente que hay un grado de improvisación en todo eso porque nadie tiene la experticia. Cualquiera que estuviera allí también estaría improvisando en algunas decisiones, pero también obedece es a las fuerzas que se contraponen entre la economía y la epidemiología. Lo ideal sería que tuviéramos una cuarentena generalizada, que toda la gente tuvieran los recursos para poder sobrevivir y entonces tendríamos mucho menos congestión en las unidades de cuidado intensivo. Pero como la economía existe, la necesidad existe, la gente tiene que mercar, tiene que salir a vender sus cosas, sus bártulos, lo que venden. Y en una economía como la colombiana, que tiene el 56% de economía informal, es inevitable que la gente salga al rebusque.
Y en ese rebusque, por supuesto, está el virus difundiéndose. Entonces, yo no puedo señalar que sean solamente los gobernantes los responsables, sino es una situación social y económica que viene desde hace muchos años y que produce unos resultados cuando hay una situación crítica como esta. Médico, estamos ya ante el escenario de la vacuna o de las diferentes vacunas o de cómo va a ser el proceso de vacunación y demás. A mí me gustaría, por tratar de ejemplificar de alguna manera lo que usted viene haciendo, me gustaría llamarlo, el médico Fernández es el bombero de la epidemia, ¿cierto? Ha prendido todas las alarmas, ha tratado de indicar cómo se apagan todos los incendios. ¿Cuál es su óptica en estos momentos frente a lo que va a ser ese proceso de vacunación y el instante en el cual estamos de la pandemia en general? En algún medio de comunicación que me hicieron una entrevista hace unos días, me preguntaron exactamente lo mismo que pregunta usted. Y les dije que en mi criterio personal, el gobierno estaba llegando tarde al proceso de negociación de la vacuna, lo que se está reflejando hoy día en todos los medios de comunicación. Sí, evidentemente llegamos tarde. Esperemos que la vacuna llegue cuando están anunciando ahora que será hacia la segunda mitad del mes de febrero, cuando ya hay varios países latinoamericanos que están vacunando a sus gentes. Esperemos que llegue la vacuna. Va a llegar en unas dosis frente a la necesidad del país. Yo diría que nos van a llegar en dosis homeopáticas. La primera, el primer envío que nos va a llegar nos lo anuncian de 85,000 dosis. Eso servirá para 40,000, 50,000 personas. Con la dificultad de las redes de frío. Esperemos que funcionen las redes de frío. Que el personal para vacunación esté contratado, porque en este momento la mayor parte de la gente para las redes de vacunación no está contratada. Esperemos que lleguen las vacunas, que funcionen las redes de vacunación y que el personal esté contratado para que vacune. En fin, hemos llegado tarde al proceso de vacunación, era natural en un país en donde el sistema de salud funciona de acuerdo a contratos temporales que se suspenden y que vuelven a restablecerlos. En fin, es todo esta catástrofe del punto de lo laboral en el sistema de salud. Esperemos que lleguen, que funcionen y que lleguen las vacunas que no requieran una red de frío para poder vacunar también a las personas en poblaciones lejanas a las capitales, en poblaciones que tienen temperaturas muy altas. En fin, como es la mayoría del país. De manera que aquí estamos, digamos que a la expectativa de ver cómo va a funcionar. Y ese es un desafío muy grande que tiene la red de vacunación. Ah, y otra observación. Esperemos que las vacunas funcionen frente a todas las variantes de las cepas del virus que se pueden estar presentando y que indudablemente nos van a llegar aquí a Colombia todas, porque por los aeropuertos está llegando mucha gente de todas partes del mundo. Médico, no me vaya a decir que no. No me vaya a decir que no a la siguiente propuesta. Démele un consejo de papá al gobierno. Muy difícil, porque finalmente no se dejan aconsejar. Ellos tienen, ellos tienen una línea de acción que está muy claramente definida, de acuerdo con los propios intereses políticos, económicos, que están definidos por ellos y no tienen ninguna duda de hacia dónde van. Entonces, yo no pretendo dar consejos, ni más faltaba. Yo no pierdo el tiempo en eso. Yo hago observaciones públicas. Con mucho gusto hago observaciones públicas que las publico en el Twitter, pero darle consejos a un gobierno que sabe para dónde va, yo no me desperdicio en eso. Bueno, pero entonces démele por lo menos un consejo a la población en general, al colombiano común y corriente. No, el colombiano común y corriente está muy afectado. Mucha gente está en una situación crítica desde el punto de vista económico, laboral, social,
y psicológico, porque también el encierro influye. Entonces, yo lo único que le puedo decir al colombiano común y corriente es que hay que seguir todas las medidas de prevención que se han indicado. Los medios de comunicación no pueden hacer más pedagogía. El gobierno nacional y los gobiernos locales no pueden dar más consejos a la población. Ya si la población no sigue los consejos, pues las circunstancias afectarán a sus familiares, a las personas cercanas, que es lo que estamos viendo. Es decir, el problema no ha sido falta de pedagogía, ha habido toda la posible, hasta la imposible. En todas las formas se le ha indicado a la gente. Y bueno, hay gente que no obedece. Médico, vamos a finalizar con esto. Montémonos como en un escenario de esperanza. Supongamos que la vacunación va a funcionar bien y que durante los meses de, qué sé yo, febrero, marzo, abril, vamos a tener una intensificación en todos los sectores del país de la vacunación. ¿Usted cree que en qué escenario estamos frente a la pandemia y qué panorama nos esperas a mediados, final de año? Insisto, si partimos del supuesto de que las cosas se van a hacer bien en la vacunación. Yo parto primero de un supuesto diferente. Vamos a suponer que nos van a llegar unas cuantas dosis de vacunas, que se van a aplicar unas dosis de vacunas, en fin. Llegar a toda la vacunación que se propone el ministerio, sí, es un desafío, pero amanecerá y veremos. Yo parto de la base de la expansión de las cepas virales que nos llegan y que va a ser una expansión rápida y que llamemos así desde el punto de vista de ejemplo. El virus que nos está llegando es más pegajoso que el anterior. Entonces, vamos a tener una gran inmunidad de rebaño antes de que nos llegue la vacuna. Esa es una expectativa que yo no me puedo quitar de la cabeza. Le voy a poner un ejemplo. En Bogotá en este momento ya tenemos un número muy significativo de personas detectadas. Los detectados son aquellos que se les ha hecho el examen y que ha salido positivo. Estamos hablando que en Bogotá puede haber el 30% de los detectados en Colombia. Una cifra, pongámosla cercana a las 900.000 personas hoy. Bueno, por cada detectado, los epidemiólogos estiman que puede haber de 5 a 8 personas no detectadas. Es decir, han tenido el virus o están transmitiéndolo de manera sintomática. Eso nos da una población para Bogotá. Si es con 5, hablamos de 3 millones, 2 millones y tanto, 3 millones de personas que o tienen o han tenido el virus o lo siguen difundiendo. Es decir, ya tenemos por lo menos la tercera parte de la población que ha tenido contacto con el virus, contagio con el virus y pueden tener o defensas o no las tienen todavía y están desarrollándolas, pero están transmitiendo. Bogotá tiene 7 millones y medio, 8 millones de personas. Es decir, la expansión del virus va a ser más rápida que la llegada de las vacunas. Eso, fíjese usted los estudios que han hecho el Instituto Nacional de Salud sobre Barranquilla, sobre Villavicencio. Hablan del 30% de la población que ya se puede considerar positiva, los estudios de cero prevalencia. Entonces, lo mismo puede ocurrir en el país si se aplican unas cifras de cero prevalencia parecidas. Entonces, mi expectativa es que el virus se va a expandir más rápido, nos va a producir unos efectos graves, deleterios en muchas personas, pero probablemente la inmunidad que se va a generar desde el punto de vista natural va a ser más rápida que inclusive la llegada de las tan ansiadas vacunas. Oye, médico, y la última, en su casa están pensando que usted está como el ministro, solamente ha tenido tiempo para atender esta pandemia y se ha dedicado de lleno a ella, o le ha quedado tiempo para hacer otras cositas, ir a mercar, ir a hacer ejercicio,
¿Cómo ha sido su vida en este tiempo? No, pues yo aquí tengo muchas obligaciones. Yo cocino, me gusta cocinar, cocino bien y tengo que hacerlo todos los días. Acá la disciplina desde el punto de vista gastronómico es dura. A mí me toca cumplir con los oficios hogareños. Claro, también salgo, camino, hago ejercicio por los sitios más deshabitados posibles y por supuesto sigo atentamente los acontecimientos desde el punto de vista de la salubridad pública y también a veces saco tiempo para leer, para oír música. En fin, llevo una vida lo más amable que se puede dentro de las condiciones de limitación que estamos obligados todos.